Dígale al hermano que tiene al lado, dígale, estoy bello, estoy bella. Su gracia me ha embellecido. Ay, gloria a Dios. Iglesia del Señor, hoy quiero compartir contigo un tema que está, como diría nuestra amada Yole, está heavy. He llamado a esta palabra amo o esclavo. Dos posiciones, o mejor dicho, dos condiciones. Y es una pregunta, ¿eres amo o eres esclavo? Así se llama, y preste mucha atención. Pero quiero comenzar compartiéndote acerca de una historia que me fascina. Una historia de un hombre que hace muchos años ya no está entre nosotros, pero muchos, cientos de años que ese hombre ya partió con el Señor, pero ha dejado un legado increíble que hasta el día de hoy resuena en las mentes y en los oídos de la iglesia del Señor. Y te estoy hablando de John Newton. No sé cuántas de las personas que están hoy acá conocen o habrán escuchado acerca de su historia, pero John Newton nació en Londres por allá en 1725, por eso digo cientos de años. O sea, échele cálculo a eso, ¿no? ¿Hace cuántos años? ¿Y por qué usted está hablando de un hombre, Dios mío, que no está en la Biblia y que además está tan viejo, o sea, tiene tantos años? Pues le voy a contar un poco. Voy a ser muy breve al contarle un poquito acerca de su historia. Este joven, este hombre, nació en una familia de una mujer devota del Señor, pero su padre era un capitán de barco. A la edad de aproximadamente 7 años, este niño quedó huérfano de madre. Su mamá partió, pero antes de partir le enseñó a John mucho de la palabra del Señor. Lo enseñó, lo capacitó, lo discipuló, vamos a decirlo de esa manera. Le dejó ver que había un Dios, le enseñó que había un Dios, cosas que no hacía su papá. Su papá, como capitán de barco mercante, era un oficio muy de la época, pues no le interesaba mucho este tipo de cosas a las que muchas veces llamaba religión. Sin embargo, su mamá se dedicó a enseñarle. A los 7 años de este niño, su madre parte a causa de una enfermedad, y este niño a partir de allí empezó a vivir cosas muy difíciles. Niño que queda huérfano a la edad de 7 años, al que le hace mucha falta a su mamá. Con 11 años de edad se convirtió en un tripulante de la nave que su padre capitaneaba, y a partir de allí su vida comenzó a dar cambios muy drásticos. Este niño empezó a aprender cosas y costumbres muy alejadas del Señor. Años más tarde se convirtió él en un capitán también de su propio barco, después de haber atravesado un sinfín de cosas muy, muy difíciles, sufrimientos, incluso en una oportunidad fue hasta un esclavo, fue tratado, maltratado y abusado como un esclavo más. Este niño, o este hombre ya adulto, era un hombre terrible. Su tripulación lo aborrecía y hablaban de él como quien habla de una bestia salvaje, un animal. A tal punto este hombre llegó a caer, cayó muy bajo en las garras del pecado. Y una de las cosas que él dijo estando en esa condición, porque recordaba en muchas de esas aventuras que tuvo y muchas de esas experiencias negativas, recordaba lo que su mamá le había enseñado. Incluso en una oportunidad estuvo a punto de morir en un naufragio y clamó al Señor y pudo ver la mano de Dios manifestarse en su vida. Intentó acercarse a Dios, pero el pecado sobre él lo gobernaba. Y dijo: con frecuencia vi la necesidad de ser un cristiano solo para escapar del infierno. Pero amaba el pecado y no estaba dispuesto a abandonarlo. Él se había aferrado a esa vida pecaminosa, había encontrado un refugio allí. Sin embargo, no era allí donde Dios lo quería y empezó un proceso en su vida difícil. Pero quiero contarte, además de esta historia, que te la resumí pero muchísimo porque la historia es muy larga, quiero contarte una historia que está en la palabra del Señor y que posiblemente muchos de nosotros hemos leído
conocemos y de pronto hasta hemos estudiado. Y está ubicada en Génesis capítulo 4, desde el verso 1 hasta el verso 7. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. El hombre, el ser humano, Adán, el hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer, Eva, y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Lo llamó Caín porque dijo: gracias a Dios he tenido un varón. Después volvió a tener otro hijo que le llamó Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra, mientras que Abel fue pastor de ovejas. Pasó el tiempo y un día Caín presentó a Dios una ofrenda. Atentos al detalle acá. Pasó el tiempo y un día Caín presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín: ¿por qué estás tan triste y enojado? Y este es un detalle que quiero que tomen en cuenta, porque es curioso que Dios coloque la tristeza al lado del enojo. Le dice: ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Esta versión es la traducción del lenguaje actual. El verso 7 en la traducción, nueva traducción viviente, dice: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Ten cuidado, dice el Señor. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y debes ser su amo. Amén. ¿Qué tiene que ver esta historia con la primera que contó? Más adelante se los voy a comentar. Caín y Abel, los primeros seres humanos nacidos de la procreación en el jardín del Edén. Fuera porque el Señor había expulsado ya a Adán y a Eva. Los primeros seres humanos. Ahora, podemos ver aquí que este capítulo no se divorcia del capítulo anterior, donde encontramos al hombre y a su mujer rebelándose contra Dios, desobedeciendo la orden que Dios les había dado. Y allá vemos en el capítulo 3 cómo el hombre se rebela con Dios, se rebela para con Dios. En este capítulo podemos ver cómo el hombre, el ser humano, se rebela contra el mismo hombre, contra su misma especie, se enfrenta contra su propia especie y se genera ese caos y esa violencia que hasta el día de hoy prevalece en la raza humana. Entonces, a través de esta historia podemos mirar muchas cosas que no nos va a dar el tiempo porque ese reloj va, pero Dios mío, volando. Pero vamos a concentrarnos en el tema de la ofrenda. Ambos trajeron una ofrenda ante Dios. La Biblia da detalles de la ofrenda de Abel, pero no ofrece muchos detalles de la ofrenda de Caín, lo cual significa que había una diferencia. Y aquí quiero, iglesia, que prestemos mucha atención, porque a menudo nosotros creemos que la ofrenda para Dios tiene que ver precisamente o todo el tiempo con dinero, y no es así. Aquí estamos viendo cómo estos hombres, de lo que producían sus manos, ellos trajeron una ofrenda a Dios, lo cual nos dice que ya ellos habían aprendido el tema de la adoración, porque déjame decirte que la ofrenda es nuestra adoración, es parte de nuestra adoración al Señor. Entonces, estos dos seres humanos, si le vas a aplaudir al Señor, hacelo con todas tus ganas, como decía Rosita, métele toda a ese aplauso que es para Él. Y quiero que sepas, iglesia, que Dios es celoso con sus ofrendas. A Dios tú y yo no le vamos a dar algo maltrecho, algo,
bueno, esto es lo que me quedó, vamos a dárselo al Señor. Para nada. Dios es muy celoso con las ofrendas, pero acá no se trataba de si las patillas de Abel estaban más pequeñas y las ovejas, perdón, si las patillas de Caín estaban más pequeñas o las ovejas de Abel estaban más gordas. Aquí se trataba de una actitud del corazón. Dios le está diciendo a Caín, si haces lo correcto. Por eso le dije, es interesante el detalle que ofrece la Biblia cuando coloca la tristeza al lado del enojo. Con frecuencia, cuando nosotros nos entristecemos por alguna causa, cuando consideramos que algo es injusto contra nosotros, nos entristecemos. Pero para cubrir esa tristeza, nos llenamos de enojo y lo que se expresa o lo que se exterioriza en nosotros es mucha rabia, mucha ira. Y casi siempre paga los platos rotos quien menos debe. Caín se frustró, se enojó, pero todo eso era producto de la tristeza que le causó el rechazo del Señor ante su ofrenda. Y en consecuencia se ensañó contra su hermano. Pero cuando Caín está en esta postura, fíjese que a pesar de esa condición de Caín, Dios, la gracia de Dios estaba allí para él, aun y cuando no se hablaba de gracia en aquella época. Pero la gracia de Dios estaba para él allí. Porque el Señor, lejos de reprenderlo, les dice, ven acá, si haces lo correcto, serás aceptado. Si tu actitud cambia, serás aceptado. Si lo vuelves a hacer con una actitud distinta, entonces serás aceptado. Pero no lo has hecho. Ten cuidado, porque el pecado está allí. Está allí listo para enseñorearse de ti. La advertencia de Dios para Caín es la misma advertencia, iglesia del Señor, que Dios nos está haciendo en este tiempo a nosotros. No hay nada más peligroso para ti como hijo de Dios que la frustración, la tristeza, que luego se disfraza de enojo y no reconoce que ha fallado. Ten mucho cuidado. Esta advertencia hace miles de años está vigente el día de hoy para la iglesia del Señor. Ten cuidado, porque el pecado está allí. Esa simiente pecaminosa de la que habla el apóstol Pablo cuando dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. El pecado que mora en mí. Esa simiente está allí, está lista, está pero más que preparada para poseerte. Solo está esperando una palomita. La pregunta que te hago, ¿se la vas a dar? ¿Se la vas a dar? Marbellita, ¿se la va a dar? Marbellita es la única que no le va a dar palomita al diablo. ¿Alguien aquí le va a dar palomita al enemigo para que lo posea a través del pecado? Claro que no. Conociendo la palabra, conociendo lo que el Señor establece, ¿cómo podemos nosotros entonces ceder? Conscientes, claro está. Porque sí es verdad, muchas veces fallamos y pecamos y hacemos cosas de manera inconsciente, producto de una emoción mal manejada. Ahora, el problema no eran las frutas o las ovejas gordas, porque el Señor estableció ambas ofrendas en el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, capítulo 29, el Señor habla bien de las ofrendas que deben ser presentadas en el templo y habla de las ovejas, habla de los animales, habla también de las frutas vegetales, de los vegetales, de las ofrendas vegetales, perdón. Habla acerca de todas estas ofrendas que deben ser presentadas al Señor y aceptadas. Vuelvo a insistir, el problema no eran las verduras, las frutas que llevaba Caín. El problema era lo que se estaba manifestando en su corazón. La actitud de un corazón. Fíjense que cuando usted va al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento se menciona a Caín, pero las referencias que hay de él no son buenas. Ninguna. Y ya vamos a ver, dentro de un ratico vamos a leer algunas referencias. Pero quiero mencionarte esta. Por ejemplo, Hebreos 11:4 dice que Abel ofreció una mejor ofrenda por fe. La ofrenda de Abel estaba cargada de fe. La ofrenda de Caín no. Recordemos que para agradar al Señor, ¿cómo debemos presentarnos a Él? Con fe. Hebreos 11:6 dice, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la ofrenda de Abel estaba cargada de fe. La ofrenda de Caín no.
Entonces, yo no sé quién va más rápido, si el reloj o yo. La ofrenda de Abel era una expresión de su fe al Señor. La pregunta, y aquí usted sabe que a mí me gusta hacer muchas preguntas. ¿Cómo estás trayendo tu ofrenda al Señor? ¿Cómo le sirves al Señor? Porque, repito, no estoy hablando de dinero, tan solo de dinero. Se trata de la actitud de tu corazón. ¿Cómo vienes a la casa del Señor a servir? Cuando nos llaman para hacer alguna tarea, ¿cuál es la actitud que asumimos? Otra vez yo. ¿Y hasta cuándo yo? Pero no hay más servidores. Pero no hay más gente que pueda hacer el trabajo. Dios mío. Esa es la actitud de nuestro corazón. Porque déjame decirte que lo que hacemos, no se lo hacemos a los pastores. Bueno, sí, a ellos los bendecimos. Y bendecimos a las vidas, pero le servimos a Cristo. Al Señor servimos, iglesia. Pero cuando te llaman, cuando eres convocado para algo, ¿cómo te presentas? ¿Como una ofrenda que pretende elevar olor grato al Señor? Oh, bueno, aquí está esto. Aquí está. Como me salga. No, amada iglesia. Creo que es tiempo de que meditemos mucho, pero mucho, acerca de cómo estamos trayendo la ofrenda al Señor. Y si hablamos de dinero, no es lo que te sobra, no es el tiempo que te sobra, no es el billetico mayugado, no es la monedita que dejaste por allá a ver. No. Yo creo que Dios lo ha dado todo y Él se merece que nosotros podamos dar una ofrenda que Él realmente lo honre. No sé si usted está de acuerdo conmigo. La ofrenda de Caín era una expresión de sus malas obras. Así que nuestras acciones, nuestras obras hablan de cuál es nuestra actitud ante Dios y cuál es la clase de ofrenda que queremos presentar al Señor. Judas, por ejemplo, dice de Caín, y lo toma como ejemplo, dice que no debemos tomar el camino perverso que tomó Caín. Caín se enfureció contra su propio hermano. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Caín se sintió maltratado por Dios. Caín se sintió que la acción de Dios era injusta contra él. Caín creía que lo que Dios había hecho era completamente injusto y que él no se merecía ese trato. Dios no recibió mi ofrenda, pero sí recibió la de Abel. ¿Y qué tiene él que no tenga yo? Es una frase que a menudo pensamos y decimos, ¿y qué tiene ella que no tenga yo? Y nos llenamos de frustración y de enojo cuando pensamos que Dios está actuando de manera injusta contra nosotros. Yo te pregunto, ¿Dios es injusto? ¿Dios es injusto, iglesia? Pues a veces actuamos como si Dios lo fuera. Le reclamamos a Dios como si Dios fuera un Dios injusto. Los injustos somos nosotros. Nuestra justicia delante de Dios viene a ser, decía el profeta Isaías, como trapo de inmundicia. Pero la justicia de Dios no. Contrario a esto, Dios lo ubica y le dice, pero ya va, haz lo correcto. Vuélvelo a hacer, vuelve a empezar. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando en este tiempo? Vuélvelo a hacer, vuelve a conversar, vuelve a empezar. Haz otra vez el intento por arreglar lo que ya se dañó. Haz el intento. Si ya pues no hay nada que hacer, pues no hay nada que hacer. Pero que no dependa de ti y que no dependa de nosotros. Amén, iglesia. ¿Por qué estás furioso? Es una pregunta cargada de gracia. Y no es que Dios no sabía la razón por la cual Caín estaba furioso. Dios conoce nuestro corazón, iglesia, como ni siquiera nosotros lo conocemos. No es que el Señor desconocía la condición de Caín. ¿Sabe qué era lo que Dios estaba esperando? Arrepentimiento.
Que Caín reconociera y le dijera, bueno, sí, es verdad, no hice lo correcto, te volví a fallar, perdóname, dame otra oportunidad, lo intentaré, volveré a hacerlo y trataré de hacerlo lo mejor posible, porque tú te lo mereces, Dios. Contrario a eso, Caín se desentendió de la advertencia del Señor. Se desentendió por completo y al final, Caín invita a su hermano a dar un paseo y ya usted conoce el final. Terminó Abel siendo asesinado por su hermano, porque este hombre no escuchó la advertencia que Dios le había hecho. De la frustración, de la tristeza, al enojo, a la acción del asesinato. Oído, iglesia, cuidado con estas cosas. Cuidado con la frustración, cuidado con la ira. Cuidado con la ira. Me voy a Génesis capítulo 4, verso 9. A pesar de esto, a pesar de la libertad de elección que Dios le había dado y le había dicho, escoge, pero haz lo correcto. Tú tienes el poder, la libertad de escoger, pero escoge hacer lo correcto, Caín. Lejos de eso, Caín hizo todo lo contrario. Después del hecho, después de que él asesina a su hermano, el Señor vuelve con su gracia y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Y la respuesta de Caín es, no lo sé. Estaba mintiendo. Y vuelvo a decir, no es que Dios no sabía lo que había pasado. Dios le estaba dando una nueva oportunidad de que él confesara su pecado, su maldad. La Biblia dice en Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero el que lo encubre no va a prosperar. Lo que Dios esperaba de Caín era una confesión y un arrepentimiento, pero no se produjo. Dios le dio la oportunidad. Y lejos de eso dijo, no sé, contestó Caín, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Una actitud bastante arrogante, porque si no soy el guardián de mi hermano, entonces soy el asesino. De manera que tú y yo tenemos una responsabilidad para con Dios. La persona que tenés sentada a tu lado es tu hermano, es tu hermana. Y nosotros necesitamos asumir esta posición de guardianes. Caín se enfureció y dijo, ¿acaso yo tengo que cuidar la espalda de mi hermano? Pues sí. Cuídame la espalda, Pili. Sí, iglesia. Cuando yo voy a Efesios capítulo 6, me encuentro allí con una armadura. Varias piezas que describen a una armadura que es conocida como la armadura de Dios. La cual estamos llamados a ponernos cada una de esas piezas porque ellas van a cubrir todo. Pero si lo vemos desde el punto de vista literal, ninguna de esas piezas cubre la espalda de tu hermano. ¿Quieres que te diga cuál es la pieza que falta? Tú. Tú eres esa pieza que va a cubrir la espalda de tu hermano. De manera que si en mi corazón está esta actitud, sí, yo porque tengo que orar por fulano. ¿Acaso yo tengo que estar guardándole el sueño, estar mi alma? A duras penas oro por los míos. Cuando se te pide una petición de oración, cuando alguien se acerca a ti y te dice, oye, necesito que ores por mí. A veces nos cansamos y decimos, ¿y hasta cuándo vas a pedir oración? Dios mío, ¿hasta cuándo vas a vivir de aceite prestado? ¿Por qué no oras tú? Y es verdad, cada uno de nosotros debe desarrollar una vida de oración. Pero si alguien está necesitado de que le cubras en oración, ¿por qué no hacerlo? No podemos adoptar esta actitud. ¿Acaso soy yo el guardián de tu vida? ¿Sí? Sí, necesitamos serlo. La pregunta de Dios no era para obtener una respuesta, era para obtener un arrepentimiento del corazón, un cambio en la actitud de Caín. Arrepentimiento. No se produjo. Primera de Juan, y aquí vamos a ver por qué Caín no lo hizo. Primera de Juan capítulo 3 versos 11 y 12 dice, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Este es el mensaje que hemos oído desde ¿cuándo? Desde el principio, que nos amemos los unos a los otros.
Ahí, es verdad, a veces somos un poquito difíciles y oramos al Señor y decimos, es que Él no me ayuda, Señor. Es que el hermanito no, Dios mío, no me echa una ayudadita. No me colabora. Pero aún así, el mandato es que nos amemos los unos a los otros. Dice el verso 12, y esta es una referencia en el Nuevo Testamento de lo que dice la Biblia acerca de Caín. El verso 12 dice, no debemos ser como Caín. Oído. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno. ¿Por qué Caín no se arrepintió? Su corazón ya estaba allá. Todo su ser ya estaba allá. ¿Se acuerdan lo que dije al inicio de John Newton? Este hombre amaba su condición pecaminosa. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Pregunta. Porque Caín hacía lo malo y su hermano hacía lo recto. Dios, iglesia, nos otorga gracia y favor en la medida que nosotros estemos dispuestos a cambiar la actitud de nuestro corazón, porque es del corazón. No me venga con el cuento que no soy yo. Sí es usted, sí soy yo. Sí somos nosotros. Que no hemos dejado que el Señor permee esas áreas de nuestra vida que están obstruyendo el trabajo que el Espíritu Santo de Dios quiere y puede hacer. Entonces dice, sigo leyendo acá, otro personaje de la Biblia que cometió un pecado similar fue David. Y aquí todos conocemos la historia de David, ¿o no? La mayoría de nosotros conoce la historia de David, lo que David hizo, la historia de David con la mujer de Urías Eteo, Betsabé. David, iglesia, intentó encubrir su pecado. Por eso escribió el Salmo 32. Y dice allí, mientras callé, se envejecieron mis huesos. El silencio, el pretender conservar ese pecado hace daño incluso a nuestro cuerpo. Pero en vista de su condición, Dios en su gracia y su misericordia envía al profeta Natán a confrontarlo. Y la respuesta de David ante la confrontación de este hombre que estaba lleno de la presencia de Dios, porque fue Dios quien lo envió. La respuesta de David no fue, no, pero es que, bueno, ¿qué voy a hacer? Y yo soy el rey. No se excusó. El problema de nosotros, iglesia, es que cuando fallamos, intentamos excusarnos, intentamos conseguir excusas para enmendar el asunto, intentamos remendar las cosas con excusas, lejos de reconocer que nos equivocamos. Lejos de reconocer que sí fallé, sí hablé mal, sí critiqué, sí dije, sí lo hice. Pero me arrepiento. Me arrepiento. Sí tengo envidia, sí tengo rabia, sí. Entonces, cuando David fue confrontado por este hombre, él reconoció su pecado. Algunos escritores o comentaristas dicen que no era correcto porque él era el rey. No debió haber reconocido tal cosa. Antes de ser rey era hijo de Dios. Antes de ser el rey ya él le pertenecía a Dios. Y la demanda de Dios era que su corazón caminara en rectitud. Por eso David escribe el Salmo 51 precioso. Y voy a ir corriendo, Dios mío, ese reloj me tiene asustada, Rosita. Échame una ayudadita. Dice, Salmo 51, voy a leer desde el verso 1 porque esto está demasiado bueno, iglesia. Dice, David, después de haber confesado su pecado, después de haberse arrepentido, mira lo que dice este hombre. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios. Debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. El 4 dice, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tú tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Una actitud completamente opuesta a la que tuvo Caín.
El 5 dice, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites a tu Santo Espíritu. Convicción de pecado. El Espíritu de Dios no habitaba en el cuerpo de David, en la vida de David, como habita hoy en la tuya y en la mía. Lo hemos aprendido, ¿verdad? Creo que eso nos ha quedado claro, el pastor nos lo ha enseñado. En aquella época no era así. Sin embargo, la expresión de David no es otra que la de un corazón que ha sido convencido por el Espíritu Santo de Dios. Qué bueno es Dios, iglesia. Si David pudo hacer eso, ¿cuánto más nosotros? ¿Verdad que sí? Si David pudo hacer eso, ¿cuánto más nosotros, iglesia? Que ahora eres el templo y la morada del Espíritu Santo. Eres el templo. Yo decía el viernes en el discipulado de mujeres, échele mente a esto. O sea, Dios habita en mí. El creador del universo, el creador del cielo, de la tierra, de todo lo que veo, el creador de la raza humana, de todo lo que existe, habita en mí. ¿Cómo pues entonces puedo darle rienda suelta a esa simiente pecaminosa que también está allí? ¿Cómo puedo hacer mi oído sordo a la voz del Espíritu? Porque el Espíritu habla tal como Dios le habló a Caín. Ahora Él habita dentro de ti y te dice, ten cuidado, ten cuidado. Cuidado con lo que estás mirando, cuidado con lo que estás deseando. Cuidado con lo que estás diciendo. Este verso lo leí también el viernes con las mujeres del discipulado. Precioso. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Y dice así: porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Ahí. Entonces, ¿qué debería haber ahí? Libertad. Libertad. Pero no para pecar. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y nosotros no tenemos un velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. Quien cambia, oído, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. Yo estaría brincando, saltando, yo me pondría de pie, yo diría, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Espíritu Santo, por esa acción preciosa, porque no te has rendido, porque sigues obrando en mí, porque sigues corrigiendo mi vida, porque sigues corrigiendo mi camino. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Estoy terminando. Iglesia, ya no me quedan minutos. ¿Se acuerdan de John? ¿Se acuerdan? Vamos a estar de pie. Ya voy a terminar. ¿Se acuerdan de John Newton? ¿Se acuerdan o no se acuerdan, iglesia? Écheme una ayudadita. Pastor, la iglesia no me quiere ayudar, regañala. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan de John?
Gloria a Dios. Este hombre, después de todo lo que ya les comenté, pasó muchos años oprimido por una vida completamente pecaminosa. Vivía lleno de dudas, de incertidumbre, de miedos, de culpas, intentando por medio de sus obras alcanzar la gracia de Dios. Resulta que no se trata de obras. Resulta que no son las obras las que nos van a ayudar. Hasta que este hombre, ¿sabe cuándo este hombre dejó esa vida atrás? Hasta que se encontró de frente con la gracia de un Dios que lo amó, que lo perdonó, que lo restauró, que lo abrazó, sin importar la condición de su vida. Este hombre llegó a convertirse en un comerciante de esclavos. Era un negocio muy lucrativo en aquella época. Este hombre viajaba por África y literalmente secuestraba a esclavos, separándolos de sus padres, de sus hijos, de sus esposas o esposos, y se los llevaban. Y luego los ponían en un mercado en Europa o en América del Norte. Eran vendidos, personas que sufrían lo que usted no se puede imaginar. Y la culpa a este hombre lo perseguía después que él dejó esa vida, después de haber abandonado eso. La culpa lo perseguía. Su duda de si era verdad que Dios lo podía perdonar, lo perseguía. Sin embargo, un día se encontró de frente con la gracia de Dios. Una gracia que no escatimó. Una gracia que lo arropó. Una gracia que lo abrazó, que lo limpió. Ese mismo Dios con el que se encontró John, el mismo Dios que le advirtió a Caín haciendo uso de su gracia y que luego va y le pregunta dónde estaba su hermano, el mismo Dios es el de hoy, iglesia. Es el mismo que envió a Jesús a dar su vida por nosotros. Es el mismo que nos dejó a su Espíritu para que habitara en nuestras vidas y pudiera ayudarnos a que nuestras vidas sean transformadas. Es el mismo Dios. No ha cambiado. Esto solo lo vamos a lograr, iglesia. Solo lo vamos a poder lograr. Solo vas a poder hacer dominio, vas a ejercer dominio sobre esa simiente pecaminosa cuando permitas al Espíritu de Dios hacer su obra. No hay otra manera. No lo intentes con tus obras viniendo a la iglesia todos los domingos y sigues a tu casa, te vas a tu casa y tu vida sigue siendo la misma porque no has dejado que Él, que está allí, que te habla, que te advierte, te transforme. Solo cuando dejamos que el Espíritu de Dios que habita, repito, habita en nosotros, vamos a poder ejercer ese dominio sobre esa simiente pecaminosa que te dice: ve y reclama, ve y arma un escándalo, golpea. ¿Qué vas a estar poniendo la otra mejilla? Más bien devuélvelo. Devuelve la agresión. Métete en este negocio. Todo el mundo lo hace. No pasa nada. Sí y solo sí actuamos completamente alineados al Espíritu Santo de Dios, lo vamos a poder lograr. Quiero terminar con las últimas palabras. John Newton, ya anciano, a pocos días de morir, dijo algo que cuando lo leí yo dije: ¡oh! Déjame desmayarme. Este hombre realmente se encontró con la gracia de Dios. Este hombre dijo: mi memoria casi se ha ido. Yo no recuerdo muchas cosas. Mi memoria casi se ha ido. Pero recuerdo dos cosas. Dos. Que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Sublime gracia del Señor. Sublime gracia del Señor. Este hombre escribió este himno hermoso que se llama así: Sublime gracia.
Se dice que este es el himno más cantado de la historia, no solamente por la iglesia cristiana, sino por miles de personas no creyentes. Hace muchos años que este himno fue escrito y sigue tan vigente. Es un himno que ministra tanto nuestras vidas. Miles han sido transformados después de escuchar esta letra. Le han dado la oportunidad al Señor. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, iglesia, aquí ya todos recibimos a Cristo como Salvador. Todos somos, sí, levánteme la manito, quiero ver. Todos. ¿Hay alguien aquí que no tenga a Cristo en su corazón? ¿Hay alguien aquí que haya venido por primera vez y que necesita encontrarse de frente con esta gracia? ¿Hay alguien aquí que necesite a Dios tanto como lo necesitó este hombre y lo necesitamos todos? Cuando recibimos a Cristo como Salvador, Él hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Nosotros no podemos ejercer dominio sobre el pecado. El pecado nos domina, a menos que dejemos que sea el Señor quien haga la obra. Esa es sublime gracia.